miramos en el mundo, en el planeta, las emisiones de gases efecto invernadero, pues ha existido la preocupación también por la forma en cómo se está sembrando, la forma en cómo se está realizando la ganadería por los altos contaminantes, los altos gases de efecto invernadero que se están registrando. Por eso el día de hoy hemos invitado a Rolando Barahona Rosales, experto en agricultura. Él es profesional en producción animal, magíster en nutrición de rumiantes y doctor en agricultura. Además, hace parte del comité de expertos que asesoran a la gobernación de Antioquia luego de haberse declarado la emergencia climática. Profesor Rolando, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Profesor, pues empecemos hablando del panorama en el caso de Antioquia frente a la producción agrícola, frente a la producción ganadera. ¿Se está realizando con estándares pues, que nos permitan disminuir los gases de efecto invernadero o nos falta mucho? Todavía tenemos que trabajar muchísimo. Hay como dos cosas que yo quisiera decir en este tema, ¿cierto? El primero, y es siempre lo digo, es el agradecimiento hacia los productores del campo. Ellos hacen para nosotros una labor que es, no se puede pagar, que es la producción de nuestros alimentos. Desafortunadamente, en agricultura sufrimos como de dos grandes retos en este momento. El primero es que cada vez tenemos más gente que alimentar. Y el segundo es que si las cosas no las hacemos bien, entonces vamos a estar contribuyendo al tema de gases de efecto invernadero. En Antioquia la actividad agrícola es bastante potente, la actividad ganadera es muy fuerte y eso lleva a que las contribuciones de gases de efecto invernadero sean altas también. Pero las buenas noticias es que se puede mejorar de la mano del gobierno, de la mano de las instituciones académicas, de la mano de los mismos productores, se puede mejorar muchísimo. Profesor, precisamente ¿cómo se puede mejorar? ¿Cuáles son las acciones? Muchas cosas. Primero, los sistemas de producción tienen que reconocer como sistemas integrados. En todos los sistemas de producción, por ejemplo, puede existir y debe existir la siembra de árboles. En ganadería, por ejemplo, en las cercas donde se manejan los ganados pueden existir árboles. Más bien como costumbre debería ser que en lugar de tener cercas muertas deberían existir árboles. Y esos árboles sirven para capturar dióxido de carbono y de esa manera reducir el impacto. Lo segundo que se debe hacer es manejar muy bien los recursos en términos como, por ejemplo, fertilizantes. El uso de fertilizantes tiene que ser racional. Se debe hacer algo que se llama agricultura de precisión, en el cual agregamos al suelo las cosas que se requieren y las agregamos en el momento que se requieren y se agregan además siguiendo asesoría de parte de expertos, ¿cierto? No agregar lo que uno considere que es, sino lo que se tiene que agregar. Y haciendo eso, mejoramos nuestra producción, el agricultor tiene más recursos o por lo menos tiene menos gastos y a la par reducimos el tema de gases de efecto invernadero. Profesor Rolando, en Antioquia, que es un departamento donde confluyen muchos problemas que atentan contra el tema climático, la deforestación, tala de árboles indiscriminada, minería, el tema de la minería con los venenos que se utilizan en algunas partes no controladas, el tema de los cultivos ilícitos, que se talan bosques para eso, el tema de la ganadería, que se hace todos los días más extensivo. ¿Cómo hacer para generar unas políticas públicas que cumplan unas metas y que no sean unos cantos a la bandera, profe? Porque finalmente todo el mundo dice, sí, hay que sembrar, sí, hay que hacer silvopastoril, sí, hay que hacer controles, pero ¿qué hace falta? Hace falta más dientes, hace falta más control. Ya vimos que la ley ya trae unos delitos ambientales, pero ustedes que son expertos desde la academia, ¿qué le recomiendan a estos gobiernos que tienen las herramientas para poder por fin ver unos cambios en esos temas? Nosotros estamos acompañando al gobierno, digamos, departamental. ¿Cuál es la posición que tenemos nosotros? En esto tiene que haber un poco más de regulación, tiene que haber un poco más de cuidado, tiene que haber monitoreo de cómo estamos, por ejemplo, manteniendo el bosque. Y eso lo tiene que hacer la autoridad ambiental. Y debe decirse que quienes de alguna manera
vayan atentando en contra de ese recurso natural deben de alguna manera hacerse responsables de eso. ¿Listo? Por el otro lado, yo creo que la sociedad en general tiene que reconocer el valor de cuidar el ambiente y no solamente esperar que el agricultor lo haga simplemente porque sí. Debe existir el reconocimiento remunerado para los productores de hacer las cosas bien, ¿cierto? Y ahí la ciudad es fundamental, ¿cierto? Los mercados, ¿cierto? Es muy fácil estar desde el lado viendo los toros desde la barrera, ¿cierto? Y diciendo que tal persona tiene que hacer esto o tal sector tiene que hacer aquello. Sí. Pero yo creo que tenemos que pagar por el beneficio de tener buenos servicios y dentro de esos servicios tener carne y leche que sea baja en carbono y tener agricultura, papas, lo que sea baja en carbono, y eso lo tiene que pagar el consumidor. ¿Listo? Cuando hagamos una política en la cual permitamos que el retorno de hacer las cosas bien queden en manos de los productores, yo creo que vamos a lograr que el productor realmente se comprometa con esos cambios. Tiene que haber un compromiso de toda la sociedad, sí. Y el que yo espero en la ciudad es que reconozca que esa labor cuesta mucho, ¿cierto? Y tiene que pagarlo la sociedad. Claro que sí, profesor, pues son muchos retos los que tenemos en ese campo. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias al profesor Rolando Barahona, experto en agricultura, hablando de toda esa transformación que se debe dar para mitigar los efectos del cambio climático.